nosotros clasificamos a estos aminoácidos que vimos anteriormente, que van a ser los formadores de proteínas, sencillamente a través de esa cadena lateral. Nosotros podemos clasificar a estos aminoácidos para entenderlos de una manera más práctica. ¿Qué vamos a tener aquí? Nosotros vamos a tener tres clasificaciones principales según esa naturaleza química de ese radical. Que vamos a tener aminoácidos alifáticos como de primeros, de segundo vamos a tener aminoácidos heterocíclicos y de tercero vamos a tener aminoácidos aromáticos. Vamos a detallar lo que sería la primera, que serían aminoácidos alifáticos, que vamos a ver que ellos están constituidos sencillamente de carbonos e hidrógenos. Sencillamente en su cadena lateral, nosotros solamente vamos a observar carbonos e hidrógenos en esos elementos. Ahí nosotros podemos identificar lo que sería a la glicina, alanina, a la valina, la leucina y la isoleucina como aminoácidos alifáticos porque solo poseen, como ya habíamos escuchado anteriormente, de carbonos e hidrógenos. Así que iríamos a la segunda clasificación, que serían aminoácidos heterocíclicos, que ahí vamos a tener sencillamente elementos también de carbonos e hidrógenos, pero que vamos a tener otros elementos o grupos funcionales dependientes de ellos. Significa que podemos ver elementos como lo que serían grupos hidroxilo, que lo veríamos sencillamente en aminoácidos como la serina y la trionina. Vamos a tener átomos de azufre en la cadena lateral también, que aquí podríamos ver lo que sería la cisteína y a la metionina. Vamos a tener grupos ácidos o aminoácidos que son netamente ácidos, que vamos a tener al ácido aspartico y al ácido glutámico, y aminoácidos que tengan netamente grupos tipo amidas, que ahí sencillamente vamos a tener a la asparragina, y vamos a tener otro aminoácido importante como lo que sería la glutamina allí. Entre los grupos de átomos de nitrógeno, que sencillamente vamos a tener nitrógenos en ellos, podemos tener a la arginina, a la histamina y a la lisina como elementos que netamente van a tener nitrógeno en esa cadena lateral diferente al carbono e hidrógeno. Y los aminoácidos, que sencillamente vamos a tener a la prolina, y estos aminoácidos, que son aminoácidos heterocíclicos, como pudimos observar, solamente van a estar constituidos por carbonos e hidrógenos, pero se le va a añadir otros elementos que le van a dar la característica de ser grupos heteros. Y como último vamos a tener a los aminoácidos aromáticos, que sencillamente ellos están formados por anillos aromáticos completamente. Aquí en estos elementos nosotros vamos a tener a la fenilalanina, vamos a tener a la tirosina y vamos a tener al triptófano como estos elementos. Entonces, de una manera sencilla y rápida, nosotros podemos estudiar y clasificar a estos aminoácidos nada más con los elementos que van a tener en la cadena lateral. Esta cadena lateral que van a tener estos aminoácidos le confieren propiedades, o lo que sería estos elementos añadidos van a poseer esas características a esa cadena lateral. Y vamos a tener lo que sería aminoácidos no polares, vamos a tener aminoácidos polares sin carga, vamos a tener aminoácidos polares con carga negativa y aminoácidos polares con carga positiva. Entre los aminoácidos no polares o aquellos que poseen apolaridad, vamos a tener que estos son altamente lipofílicos, que quieren decir que son lipofílicos, que son mayormente atrayentes o tienen una gran afinidad por los lípidos. Eso a nosotros nos da una estructura totalmente diferente, porque serían elementos que se van a ir como elementos de estructura de la membrana, porque sencillamente ellos no van a tener una interacción con elementos hídricos. En estos elementos vamos a tener como aminoácidos como la alanina, la valina, la leucina, la isoleucina, la fenilalanina, el triptófano, la metionina y la prolina. Y vamos a tener aquellos aminoácidos que van a ser polares, que sencillamente van a ser hidrofílicos, que van a tener una afinidad con el agua y van a poder interactuar con el agua, como lo que serían elementos como la serina, la cisteína, la tirosina, la asparragina, la glutamina, el ácido glutámico, el ácido aspartico, entre los otros demás aminoácidos que sencillamente ellos van a conceder esa característica.
cuando encontremos lo que sería la palabra de anfipático, nosotros vamos a ver que van a ser estos elementos que van a tener aminoácidos que pueden ser tanto de naturaleza no polares, que serían lipofílicos, como elementos que van a tener aminoácidos polares que tienen afinidad o son hidrofílicos. Significa que los no polares van a ser afines a los lípidos y los polares van a ser afines a los elementos hídricos. Continuando en la clasificación de los aminoácidos, podemos encontrar aquellos aminoácidos según su clasificación biológica, nutricional o la capacidad de síntesis que van a tener estos aminoácidos en dos grandes grupos específicos, como lo que serían los aminoácidos esenciales y los aminoácidos no esenciales. Siendo los aminoácidos esenciales los que el organismo sencillamente no puede sintetizar y los cuales nosotros vamos a obtener a través de nuestra alimentación, a través del consumo de proteínas. Sencillamente estos elementos, como su palabra lo dice, son esenciales para el desarrollo de estos aminoácidos, como lo que sería la fenilalanina, la lisina, la leucina, la isoleucina, la valina, la metionina, entre otros aminoácidos que son sencillamente esenciales para el organismo. Y vamos a tener aminoácidos no esenciales, que es la segunda clasificación, que sencillamente estos aminoácidos los produce o los tenemos en el cuerpo y se sintetizan como tal en el organismo, no requieren de la alimentación para nosotros obtener estos tipos de combinación de aminoácidos. Ahí vamos a tener lo que sería elementos como la alanina, vamos a tener a lo que sería la glutamina, a la glicina, a la prolina, a la histidina, a la arginina, a la cisteína, que todos estos elementos son formados en el cuerpo humano.